la segunda parte de lo que nos ha reunido aquí esta mañana. Bueno, mi nombre es José Manuel García Moreno y junto acompañando a Toñi, porque yo, bueno, que luego volveremos a establecer un diálogo entre ella y yo, participo en este proyecto de alguna manera coordinando una línea de investigación. Después profundizaremos la línea donde se enmarca este proyecto, donde realmente, que lo que estaba hablando ahora mismo con una compañera de Centra, hay 4 proyectos que están muy vinculados, es decir, uno desde la socialización, otro desde la competencia digital, otro desde la educación ya directamente en centros educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente, una sesión como la que tenemos, la que nos ha reunido aquí esta mañana, no podía hacerse solo desde la presentación de la herramienta. Y creo que Toñi, y creo que te vamos a llamar todos Toñi, ¿no? Toñi acierta intentando introducir un poco algunos elementos de debate en la sesión, y tiene que ver con esta conferencia, que es el sentido, en definitiva, de esta conferencia, ¿no? El conferenciante es José Carlos Ruiz, nos va a presentar lo que ha titulado como Educación Digital hacia una pedagogía de la mirada, ¿no? Si nos detuviésemos prácticamente en cada una de las palabras que tiene el título, podríamos echar no media hora, sino unas jornadas completas. Pero yo entiendo ese título desde la propia perspectiva en la que aborda José Carlos, me permito tutearte, desde la que aborda José Carlos, pues prácticamente cualquier intervención que podamos ver suya, tanto en medios de comunicación, sus propias publicaciones. Esa perspectiva que en la academia le llamamos transferencia, que él la vende desde el ensayo, ¿no? Desde la idea de yo, desde mi reflexión, pongo sobre la mesa elementos relacionados con qué hacer en una sociedad como la actual. Me gusta el concepto de hipermodernismo, que en el fondo es como vamos a intentar recuperar algunas cosas de la modernidad. Yo lo veo el hiper. Por eso, ya. Pero a mí me encanta esa idea de vamos hacia adelante, pero no perdamos la perspectiva de mirar hacia algo. En este caso, una mirada desde el punto de vista pedagógico. Él es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba, especializado en Filosofía de la Cultura, Pensamiento Crítico, y especialmente su trabajo, por lo que yo he podido conocer, se centra en el estudio de diferentes elementos, metodologías que configuran el pensamiento crítico, ¿dónde? En un proceso o en el marco de los procesos educativos. Hoy estamos aquí en un contexto como es el de la universidad, donde las aulas, esa universidad de la que siempre se nos había hablado, tiene que ser especialmente un lugar de generación de pensamiento crítico. Pero para eso necesitamos, como digo yo siempre, clientes con pensamiento crítico, personas que vienen con pensamiento crítico, y es donde se enfoca fundamentalmente el proyecto de Toñi, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de los hijos, que sí, sino desde el punto de vista de esos padres que son corresponsables del proceso, que es lo que un poco, en cierta manera, creo que hay detrás de este proyecto, intentando también aplicar un poco esa perspectiva que tiene José Carlos. Especializado en cuestiones relacionadas con la transferencia de ese saber filosófico y, como ya he dicho antes, por medio del ensayo divulgativo, que bueno, es una mezcla muy interesante englobado dentro de esos tiempos hipermodernos. Yo no voy a decir nada más, le cedo la palabra a José Carlos, creo que tienes tiempo de sobra para presentar, pero si lo dejas en media hora, pues como que nos quedamos todos conformes. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar voy a comenzar con el protocolo dándole las gracias a Toñi. Y le doy las gracias personalmente a Toñi porque yo no formo parte directa de este grupo de investigación y tampoco he participado directamente de la elaboración de la guía ni de la aplicación. Sí, por lo visto, de manera indirecta. Es decir, de manera indirecta, al parecer, hay alguna que otra cuestión ahí metida. Entonces, cuando contactó conmigo y me dijo, José Carlos, nos gustaría que nos diera una conferencia, una charla sobre... Me sorprendió mucho, porque no es normal que de un ámbito de trabajo en el que tú no estás involucrado a nivel de área o de departamento, soliciten tu presencia. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque, a fin de cuentas, cuando se trata de un proceso educativo, mientras más ramas confluyan en el tronco, más capacidad de crecer tenemos. Y desde esa perspectiva quiero dar las gracias no solamente porque hoy me invitara a formar parte de este magnífico proyecto, aunque sea con esta pequeña intervención, sino también porque siento que en la facultad nuestra
la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, y lo digo con total convencimiento, y hoy está aquí la señora decana, es la facultad más importante de todas las facultades, de aquí y a nivel nacional. No tengo la menor duda de esto que digo, y eso que dentro de poco empezamos nosotros una carrera nueva con matemática y filosofía, pero sigo pensando que en la base está la educación. Y como en la base está la educación, todos los esfuerzos económicos, intelectuales, políticos, sociales y mediáticos, ya que estáis todos aquí, son pocos cuando se trata de potenciar la formación en esos procesos educativos y en aquellos que van a formar a las generaciones que vienen después, es decir, a los alumnos que pisan nuestras facultades, las facultades de Ciencias de la Educación y en este caso también de Psicología. Así es que os animo a los que estáis aquí a invertir más tiempo, recursos y a ser posible también atención a lo que se hace en estas facultades para no solamente ponerlas en valor, sino potenciar la capacidad que tienen después de sembrar, en este caso a lo que yo me dedico, pensamiento crítico en las futuras generaciones cuando nuestros futuros docentes entren en el aula y tengan que trabajar con esos niños. Cuando me pidieron la presentación o la conferencia de hoy, claro, el perfil nuestro es muy diferente, es decir, toda la divulgación que yo hago, la transferencia, que tiene un nombre muy bonito en la universidad, que es transferir, ¿no? Intenta siempre buscar narrativas seductoras, porque la seducción se ha convertido en una de las esencias del mensaje. Pero tiene que haber una seducción que no se convierta en pornografía, sino en erótica. Así es que cuando preparo una presentación busco de alguna manera erotizar el pensamiento. Yo espero que hoy, a lo largo de la charla que os voy a dar, de algún modo podamos llegar a provocar esa erótica, ese eros, ese apetito de querer conocer más después de lo que quiero contar hoy. Así es que he seleccionado elementos que configuran esa pedagogía de la mirada, unos pocos. Hay muchos. Nosotros hemos trabajado con 7 colegios de la provincia de Córdoba durante 1 año y pico con maestros de manera voluntaria y con maestras, cómo trabajar el pensamiento crítico en el aula, y una gran parte de eso fue orientada a la pedagogía de la mirada. Publicamos luego un libro, el arte de pensar para niños, donde la rúbrica que creamos estaba ahí, donde todos estos maestros y maestras voluntariosas trabajaron múltiples elementos. Yo he seleccionado para hoy solo los que creo que son quizás los cruciales, para que sea rápido. Y quiero comenzar con lo que probablemente todo el mundo conoce, que es el mito de Narciso. Y tiene mucho que ver con el proceso de identidad. Es decir, si conocéis el mito de Narciso, y si no lo recuerdo rápido, Narciso es el hijo de la ninfa Liríope, y la ninfa Liríope es una ninfa que cuando nace su pequeño hijo tiene miedo y se va a Tiresias, que es una especie de pitoniso, a preguntarle por el futuro de su hijo. Le dice, oye, mi hijo sobrevivirá o vivirá mucho tiempo y me sobrevivirá a mí. Le dice Tiresias, bueno, si no se conoce a sí mismo, tu hijo llegará viejo. Si no se conoce a sí misma, es decir, justo lo contrario de lo que dice la filosofía en el oráculo de Delfos, ¿no? Total, que ella se vuelve y, muy preocupada, empieza a sobreproteger al niño, a Narciso, y Narciso va creciendo entre ninfas y cada vez va siendo más guapo y más hermoso. Y él descubre que ese poder de la belleza hace que todas las ninfas estén a sus pies y empieza a despreciarlas. Y las ninfas se enamoran de él y él sigue despreciando el amor de todas las ninfas una tras otra, hasta el extremo de que un día una diosa le echa una maldición, porque le había hecho daño a la ninfa Eco. La ninfa Eco, la que hace que repita siempre las últimas palabras, ¿no? Se había enamorado de él, pero como tenía una maldición y no podía hablar, tenía que esperar a que alguien pronunciase su nombre y ella podía entonces repetir la última sílaba. Cuando la ninfa Eco sale a decirle que está enamorado de Narciso, Narciso se espera, se da cuenta de que tiene un problema con el habla, se ríe de ella y entonces la diosa que está arriba se enfada y le echa una maldición. Y la maldición que le echa Narciso es muy sencilla, le dice, sufrirás el mismo mal de amores que tú provocas. Sufrirás el mismo mal de amores que tú provocas. Así es que al día siguiente Narciso, con 16 años y bellísimo, se levanta, se va a lavarse a una fuente y ve el reflejo. Y cuando ve el reflejo se enamora del reflejo. Y allí se queda, dependiendo de la versión que leamos, durante mucho tiempo, sin comer ni beber, está embelesado por la belleza de esa imagen, hasta el extremo de que muere por no poder comer. En otra de las narraciones intenta abrazar la imagen, que se deshace en el agua durante varias veces y al final se abalanza sobre ella y se ahoga. Sea como sea, yo veo cuando tú analizas la mitología griega, lo que encuentras son las realidades del ser humano
que son atemporales, ¿no? Yo veo en esa narrativa alegre que el elemento más importante es el agua, que hace de espejo y que devuelve una imagen. El problema es que la imagen que le devuelve a Narciso, y aquí tiene mucho que ver con esa pedagogía de la mirada y con las pantallas, cuando le devuelve la imagen, Narciso no se reconoce en esa imagen. Es decir, su enamoramiento hacia la imagen es tan grande que no percibe que él sea esa persona que tiene delante y entonces se enamora de la imagen de sí mismo. No se enamora de sí mismo, sino de la imagen que proyecta esa tecnología que es el agua. Cuando entramos en la construcción de la identidad contemporánea y vemos a muchos de nuestros jóvenes mirar esas imágenes en Internet, esos perfiles digitales que se van configurando a través de filtros en el proceso de idealización, en el fondo están procesando esa imagen de Narciso. Es decir, el yo digital, esa especie de fabulación intelectual maravillosa que se proyecta con filtros en una imagen idealizada de sí mismo, es muy atractiva para alguien que está viendo que tiene una aceptación en lo digital cada vez mayor y que tiene menos atención en lo real. Es decir, recibe menos procesos atencionales en el mundo real que en el digital. Por eso creo que el educar la mirada, especialmente en el siglo XXI, y especialmente empezando en infantil y en primaria, es fundamental, porque hemos multiplicado el campo de lo visual por 1.000.000. Antes de que la omnipantalla configurara nuestra realidad, nosotros nos acercábamos al plano de lo real con una mirada en vivo y en directo, que es esto que estábamos haciendo aquí. Luego llegaron las pantallas y teníamos la televisión, pero era un foco atencional, solamente un foco atencional. El resto de la atención no iba a las pantallas. Cuando tú dedicas 4 horas y media a mirar una pantalla diaria, lo que estás haciendo es multiplicar las narrativas digitales como focos atencionales. Es decir, el campo de lo visual se ha ampliado por 1.000.000 y no hemos educado la mirada para ese campo visual. Y a mí esto me preocupa mucho. Me preocupa porque al no educar la mirada hacia lo digital desde pequeñitos, se acercan a las pantallas sin criterio. Y lo hemos hecho muy bien en literatura, lo hemos hecho muy bien en lengua. Yo siempre explico el mismo ejemplo. Cuando uno lee una novela, se acerca a la novela con una relajación intelectual para disfrutar, como deleite. Quiere ver quién le sorprende, la escritora o el escritor, quiere conocer, y entonces esa relajación hace que te sientas bien con la novela. Cuando uno se acerca a un ensayo, no va con deleite, va con un bolígrafo y va con una tensión intelectual y va subrayando porque busca otra manera. Es decir, su actitud cambia. Aunque la narrativa sea negro sobre blanco, su actitud cambia, porque cambia el discurso. Y cuando uno lee un poema o está leyendo un poemario, no se lee todo el poemario del tirón, se paran 2 o 3 poemas, los repite una y otra vez, incluso los lee en voz alta, ve la sonoridad y se deleita. Es decir, que siendo el mismo formato, papel, negro sobre blanco, la actitud de acercamiento hacia ese formato cambia dependiendo de cómo se codifique el mensaje, sea una novela, sea un ensayo o sea un poema. ¿Por qué no hemos conseguido esto cuando los alumnos o las alumnas o nuestras hijas e hijos se acercan a la pantalla y abren TikTok o abren Instagram, que tienen narrativas diferentes, o abren WhatsApp o abren cualquier otra red social? Es decir, las redes sociales cada una tiene una narrativa interna con unos códigos internos. Y deberíamos de acercarnos ya con la predisposición intelectual a esas narrativas. Es decir, debería de ser educativo desde el inicio que los niños estuvieran ya predispuestos a saber qué criterio atencional tienen que dedicarle a eso y qué actitud intelectual tienen que poner sobre eso. Saber que, bueno, que sea un tema de deleite, pues me puedo relajar y puedo disfrutar un tiempo, pero entonces no dejo que ese deleite filtre en mi construcción de la identidad. Que sea un tema de aprendizaje, presto más atención, intento aprender de lo que estoy viendo en esa narrativa porque los códigos, es decir, esto se tiene que educar. Por eso, cuando llegamos a las casas, una de las cosas que encontramos es que la omnipantalla que se individualiza hace que muchos padres y madres no estemos atentos de cómo están codificándose esos procesos porque no compartimos la pantalla. Y esto creo que es una de las esencias de esos procesos. Es decir, esta aplicación que ha diseñado el grupo de investigación creo que tiene la capacidad de hacer que los padres se den cuenta de estas realidades a través de una evaluación propia, de saber, oye, ¿cómo estoy yo dentro del formato de lo digital? Y luego hacia dónde puedo encaminar todo ese proceso. La segunda cuestión, voy a intentar ir rápido, no me voy a parar mucho, aunque ya os digo que tengo carrete para echar aquí un buen rato. La segunda cuestión que me preocupa tiene que ver con la capacidad de homogeneización que percibo cada vez más en mis alumnos jóvenes. ¿Qué implica la homogeneización? Bueno, pues que de algún modo cuando
tú pasas 4 o 5 horas consumiendo imágenes en Internet, en TikTok o en Instagram, que son las dos principales redes que ellas consumen, casi todo tiene un filtro. Es decir, no son imágenes tomadas en vivo y en directo sin ningún tipo de filtro que se sube, sino que todas suben una imagen que está filtrada. Y el 68% de las imágenes tienen los 3 mismos filtros, que son los que te hacen la cara más delgada, más joven, y el perfil te lo ponen más estilizado. ¿Eso qué implica? Pues que cuando tú a alguien que desde que tiene 10, 11, 12 años le estás dando el acceso a esa narrativa digital con los mismos filtros, sin darte cuenta le estás dando una idea homogénea del concepto, por ejemplo, de belleza, de estética. Es decir, estás diciendo, estos son los perfiles, este es el modelo, este es el criterio que se tiene que seguir desde esa perspectiva. Y me preocupa mucho porque esto implica, de alguna manera, que el apetito hacia lo real, hacia la realidad, disminuye. ¿Por qué? Porque si antes, luego vamos a ver el ejemplo, lo voy a poner justo después, ¿no?, que es el ejemplo de Bután. Si antes tú tenías la heterogeneidad alrededor tuya y dentro de lo heterogéneo había cosas que te atraían más o menos, pero había mucha diferencia, como los que estamos aquí en esta sala, que somos muy heterogéneos, cuando tú estás consumiendo un tipo de perfil específico en Internet durante mucho tiempo en esas redes sociales homogéneo y ese perfil se marca como el ideal, cuando tú te acercas a lo real y miras a tu plano de la realidad, lo que encuentras es poco apetito, poca erótica, poca atracción. Es decir, no digo que seamos feos, pero sí que no nos atraemos. Y esto empieza a ser un proceso de preocupación homogénea en lo estético. Los algoritmos no hace falta que les cuenten las problemáticas que traen a la hora de homogeneizar las opiniones, es decir, el código del algoritmo, en esa cámara de eco tan sencilla que todo el mundo conoce, lo que viene a hacer es cercenar la capacidad del sujeto de entrar en lo heterogéneo, en lo múltiple, en lo plural. Entonces, cuando tú siempre recibes noticias que te interesan o perfiles que te interesan porque el algoritmo te lee muy fácilmente, es imposible que entiendas que el mundo es plural y que hay una belleza en lo plural que es infinitamente más atractiva que lo que implica tu algoritmo. Y por último, y también es preocupante en esos procesos educativos, es que estamos en una sociedad donde los procesos de aprendizaje están bajo mínimo, porque los instrumentos para imitación son titánicos, son pantagruélicos. Es decir, todo proceso de aprendizaje que implica enfrentarte a un problema, encontramos un tutorial que se ha enfrentado y te va a decir cómo hacerlo, luego no te tienes que enfrentar, tienes que imitar. Y no digo que la imitación sea mala, lo que digo es que si no has tenido el proceso para enfrentarte al reto, a la problemática, y no has tenido que hacerlo porque sabes que la inteligencia artificial, como el ChatGPT-4, te la va a solucionar o te va a dar una idea, o que hay 7.000 millones de tutoriales que te lo van a solventar, cada vez menos vamos a necesitar procesos de pensamiento. Y esto porque las pantallas están ahí. Es decir, las pantallas están filtrando todo ese tipo de información. El ejemplo que ponía yo tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo se reduce la imagen. No voy a poner el vídeo que es de Bután, todo el mundo conoce ya Bután, y es el ejemplo que uso siempre en casi todas las conferencias que doy porque es un ejemplo que tiene que ver con el plano de la realidad. Cuando Bután es el país más feliz del mundo hasta el año 2000, el más feliz del mundo según estadísticas, Bután tiene 700.000 habitantes, como la provincia de Córdoba, y está abajo en el Himalaya. Y es un país que desde 1971, que sube el rey de Bután, jovencito, sube con 21 años y dice, bueno, me voy a preocupar no porque mis ciudadanos sean ricos, sino porque sean felices. Y él crea eso que se llama Producto Interior Bruto, lo sustituye por la felicidad interior bruta. Se crea eso. O sea, es una cosa muy rara, pero bueno. ¿Cómo consigue que sus ciudadanos poco a poco sean más felices? Bueno, primero porque son pocos, segundo pues porque la ganadería y la agricultura funcionan bien en Bután, tienen colegios públicos, tienen universidad pública, manejan 3 idiomas, o sea, no estamos hablando de... Y la desigualdad no era muy grande, Entonces, claro, la sensación de bienestar, de igualdad, era muy rica. Y van creciendo desde el 70 hasta el 90 y tantos, hasta el extremo de que se hicieron muchas tesis doctorales sobre por qué en Bután la gente se sentía inmensamente feliz. En 1999 llega la televisión a Bután. Es el último país del mundo donde llega la tele. Y en el año 2000 llega Internet. En el año 2004 cae en picado el índice de felicidad y en el 2008 están destrozados. Aparecen cuestiones como el divorcio, que en Bután apenas existía, la depresión, el alcoholismo, la violencia. Todas las estadísticas tienen mucho que ver con la introducción de una pantalla en una sociedad donde su realidad era en vivo y en directo. Es decir, cuando yo percibo una realidad a través de lo experiencial, de mi experiencia sensorial con la realidad, yo configuro una idea de mundo, una idea de felicidad, una idea de vida, una idea de paz, una idea de justicia, una idea de igualdad en lo real.
Pero si me metes en la televisión, y hay un documental muy bueno en la 2 que habla de esto, y entrevistan a los de Bután y dicen, no estábamos preparados para la televisión. No estamos preparados para ver que hay mujeres jóvenes, esbeltas, maquilladas, sonriendo y siendo muy felices al lado de un coche en una publicidad. ¿Por qué? Porque en Bután, la mujer de Bután era una mujer fuerte que acompañaba al marido a las labores de agricultura, que no se maquillaba y que su estética estaba muy alejada del canon occidental de belleza. Bueno, pues después de 4 años las mujeres de Bután empiezan a tener depresión y empiezan a sentirse feas, lo confiesan, nos sentimos feas, cuando nunca se habían sentido feas. Y es que esas narrativas de lo digital van calando en una población adulta, ¿eh? Imagínense lo que no hacen en una población infantil o de primaria. Es verdad que cuando entramos en Internet encontramos los procesos de conexión que están a la orden del día, pero se generan cuestiones que tienen que ver con la posverdad, que los que aquí habéis trabajado en el tema de la posverdad sabéis que quizás sea el caballo de batalla principal, el número 1, y más viendo el resultado de las elecciones europeas con respecto a algunos partidos, ¿no? De cómo se cuelan mensajes que son exclusivamente emocionales. Y la posverdad lo que te viene a decir es que importa más la emoción y la creencia que el hecho objetivo. Importa más la emoción y la creencia, es decir, si tú apelas a la emoción del sujeto, a su sesgo de confirmación emocional, lo tienes ganado. Si tú apelas a sus creencias, a su sesgo de confirmación intelectual, lo tienes ganado. Pero si les generas dudas, va a cambiar de canal porque lo que va a buscar es ese bienestar intelectual y emocional antes que la inquietud de tener que pensar. Y esto Internet lo sabe y por eso los algoritmos están filtrando esos modelos informativos de una manera bárbara, ¿no? Hay un creo que es neuropedagogo, un neuropsicólogo de Mollet, que escribió La fábrica de cretinos digitales, que es un libro que utilizamos mucho en ciencias de la educación, donde dice que cuando tú te acercas a las pantallas, ese uso lúdico puede tener consecuencias catastróficas, y esto lo deberían de saber todas las madres y todos los padres. Consecuencias catastróficas. La primera es somático, pasas mucho tiempo en una pantalla, luego el cuerpo te va a pasar factura de alguna manera, es decir, va a tener problemas físicos, va a tener problemas emocionales sin lugar a dudas y sobre todo va a tener problemas cognitivos. Fíjense que a mí me preocupa sobre todo el tercero, porque yo creo que si conseguimos paliar de algún modo en esa pedagogía de la mirada los problemas cognitivos, el sujeto puede darse cuenta, puede percibir de alguna manera la solución para los dos anteriores. Es decir, que insistiendo mucho en esa pedagogía de la mirada o en el análisis del pensamiento crítico, puedes configurar un tipo de sujeto que va creciendo dándose cuenta de que todo ese proceso de lo digital falsifica de alguna manera esto. Y luego tendríamos otro punto importante que sería la comunicación. Los procesos comunicativos cada vez están mediatizados. ¿Qué significa un proceso comunicativo mediatizado? Y aquí tenemos a Domi, pues que hay algo en medio de la comunicación. Mediatizado significa que en medio se ha puesto algo, en este caso una pantalla. Es decir, yo quiero comunicar algo, te lo quiero comunicar a ti, no está, tengo que filtrar mi mensaje a un código narrativo, TikTok, Instagram, me da igual, a ese código narrativo con ese tiempo limitado y con esas características para que tu atención pueda ser captada por mí entre medio de la pantalla. Es decir, la pantalla puede ser un elemento de construcción de identidad que unifica y en esto funciona muy bien, porque te dan narrativas de unión siempre que el sujeto vaya con criterio hacia la pantalla. Es decir, si tú vas con criterio, la pantalla te sirve a ti, te sirve, es decir, es tu servidora. Dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Yo, por ejemplo, encuentro que la panacea es Internet para mí. Yo, desde que Internet existe, soy una persona que pasa miles de horas navegando, pero porque voy buscando información que me interese y con criterio. Y no hay nada mejor que Internet. Y con las redes sociales, que las uso a nivel laboral, también me parecen maravillosas. Pero claro, te tienes que acercar con criterio para que ellas te sirvan a ti, porque si vas sin criterio eres tú quien les sirves a ellas. Es decir, cuando tú te acercas a una red social sin criterio, es la red social la que va configurando tu criterio y lo hace sin que te des cuenta. Y desde esa perspectiva quizás estamos viendo como consecuencia, en algunos representantes públicos también lo vemos cada vez más, la pérdida de la riqueza del castellano en las comunicaciones orales. Es decir, ver un buen orador en televisión es complicadísimo. Es complicadísimo. Que manejen bien los tiempos, que manejen la oratoria, que estudien retórica, que tengan un vocabulario enriquecido. Estamos viendo cómo lo voy a decir así, suena muy mal, ¿vale? El capital lingüístico y capital con lengua son dos palabras que no deberían estar nunca juntas, pero el capital lingüístico está reduciéndose de manera alarmante. Y es que las pantallas hacen que los sujetos no interaccionen en la oralidad.
Si os acercáis a las maestras y maestros de infantil, y yo, mi mujer es maestra infantil y manejo mucho infantil cada 2x3, se quejan mucho de que en los últimos 5 años las niñas y los niños están llegando a la escolarización de 3 años sin saber hablar. Cuando ellas, que llevan 25 años, veían que todas las niñas y los niños con 3 años se escolarizaban hablando, especialmente las niñas, que tenían esa capacidad de habla con 3 años casi perfecta. Ahora me dice mi mujer, tenemos muchos problemas porque llegan con la psicomotricidad fatal, porque como dice de Mollet, la parte física no la han desarrollado, tienen una malísima psicomotricidad comparada con los niños de hace 5, 6, 7 años, y con la dicción horrorosa. No lo entendemos. Y esto tiene mucho que ver con ese uso de las pantallas. Os voy a traer unos cuantos ejemplos, voy rápido, no hace falta que os lo cuente, pero si queréis buscar estadísticas las encontráis. Mirad, el ejemplo que pongo de red social tiene que ver con esto. Una red social puede ser para eso, para comunicar a las personas que tienen unos intereses precisos, y cuando tú educas a los alumnos a utilizar una red social para ciertos intereses, encuentran utilidad en esa red social, si lo educas bien, y dicen, no, ¿se puede utilizar para? Pues sí, hay cuestiones maravillosas. Pero también, y aquí es donde me temo que estamos fallando, para esta segunda cuestión. Esta es una red también. Una red que implica pues, que capturas a un organismo vivo que en su medio natural no se deja capturar. Un pez no se deja capturar si no es con una red en su medio natural. Y cuando lo capturas, lo sacas de su medio natural y te lo lleva a un medio artificial. Te lo lleva a una pecera o, yo qué sé, si quieres te lo pones a la parrilla. Pero tú sacas al pez de su medio natural con una red. Y yo creo que esta segunda cuestión es la que me preocupa cuando hablamos de las redes sociales y hacer el acercamiento. Y es quitar la esencia de lo humano. La esencia de lo humano es, hay muchas, pero una de las esencias es la corporeidad, el volumen. Nosotros somos seres voluminosos. Tú no puedes prescindir de tu corporeidad. Si la prescindes y creas un yo digital, un avatar, para interactuar tu yo digital con otros yo digitales, quieras o no quieras, estás deshumanizando un poco los procesos de contacto de lo humano, porque nos has quitado una esencia que es lo voluminoso. Entonces, mientras más tiempo pase la gente en contacto con las pantallas, interactuando con su avatar, con su yo digital, más deshumanizados estamos convirtiendo a la sociedad, porque esos procesos son de deshumanización. Y luego, otra de las cuestiones que nosotros trabajamos en clase es el asombro. La saturación de imágenes, no hace falta que lo comente, pero la saturación de imágenes a la que nos sometemos hace que cada vez cueste más trabajo asombrarnos por nada. Cuando tú pierdes la capacidad de asombro, dice Platón, y también lo sostiene Aristóteles, pierdes la capacidad de hacer filosofía. Es decir, el inicio de la filosofía es el asombro. Es la actitud de un sujeto que encuentra algo relativamente increíble y el asombro le provoca la necesidad de cuestionamiento. Es decir, lo dirige hacia una necesidad de pensar por qué se asombra de algo. ¿Qué pasa cuando tú tienes pues un adolescente que lleva durante 8 años consumiendo contenido en redes sociales, en pantalla, cada vez más extremos para sentir asombro por algo? Pues lo que pasa es que la afectación de lo humano cada vez es menor, le afecta menos lo humano, ¿no? Entonces estamos viendo discursos radicales, estamos viendo polarización, etcétera, etcétera. No hace falta que cuente tampoco las enfermedades mentales porque están a la orden del día, le he puesto aquí varias, ¿no? El repunte de enfermedades son estadísticas y son noticias de nuestros medios de comunicación. No solamente por Instagram, sino esta me parecía terrible, 1 de cada 5 jóvenes españoles ha sufrido en el último año depresión, jóvenes españoles. Estos son los que en teoría deberíamos de haber cultivado, ¿no? De la mejor manera posible, porque estamos en una sociedad, la nuestra, maravillosa, con todos los recursos posibles para educar como debemos, ¿no? Pero encontramos muchas dificultades porque todas las pantallas sitúan su objetivo en procesos de exhibición, ni siquiera mostración. Y todo el mundo, y aquí quizás los padres, fíjate, creo que igual la guía le abre un poquito la mente y se dan cuenta, ¿no? Esos padres que suben los logros deportivos de su hijo, esos padres que suben las notas de su hijo, esos padres que suben cuando su hijo se va de vacaciones, esos padres que utilizan siempre. ¿Cuál es el mensaje? Yo luego voy a intentar no poner eso todo tan negativo, ¿no? Voy a intentar dar algunas sugerencias, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que estás narrando a una sociedad cuando tú lo único que intentas es exhibir, pensando que estás mostrando o que estás de alguna manera compartiendo con alguien lo que tú estás haciendo en tu vida, o lo que tu hijo está haciendo en tu vida, o lo que tu hija está consiguiendo en tu vida? ¿Es un motivo de orgullo? No me cabe duda que tenemos motivo de orgullo hacia nuestros hijos. La cosa es, cuando ese motivo de orgullo lo haces público en una comunidad mundial, como una red social, ¿qué es lo que esperas conseguir? Como adulto. ¿Cuál es el objetivo? Como adulto, ¿qué esperas conseguir?
Dice Bertrand Russell que el principal motivo de infelicidad humana es la envidia. ¿Qué esperas conseguir? Es incomprensible. A mí hay cosas que cuando hago el análisis desde el sentido común, creo yo, no son tan sencillas de entender. Y me gustaría luego abrir hasta debate, pero no tenemos tiempo ni al modelo ni el acto. En fin, la pantalla es muy lista, ¿no? Y te dice, yo hace unos años estaba con una influencer muy importante que me acordaba para que colaboráramos, no colaboré al final porque no salió la cosa, pero ella decía que tenía que compartir con sus seguidores. Tenía, yo qué sé, 20 millones de seguidores, no que así, digo, ¿y qué va a compartir? ¿La comida entre tú y yo? Decía, sí, es que se traía su fotógrafo, trae un fotógrafo y son gente con... Y yo le decía, ¿pero qué va a compartir? Tú no estás compartiendo, tú y yo estamos comiéndonos este plato que es espectacular, que eran unas berenjenas con miel, digo, el salmorejo, tú haces la foto y tú no la estás compartiendo porque tus seguidores no prueban el plato. No están aquí, no están, o sea, tú te estás exhibiendo. Pero utiliza el lenguaje bien, es decir, educa a la gente para que cuando esté en redes sociales entienda que todo ese proceso lingüístico que se ha creado en torno al uso de redes sociales son eufemismos que disfrazan realidades que son mucho más duras, como por ejemplo, eres un exhibicionista. No pasa nada por exhibirte, pero reconoce que eres un exhibicionista. La exhibición tiene una connotación inmoral. Como tiene una connotación inmoral en nuestra sociedad, no te dicen exhíbete, lo que te dicen es comparte, porque compartir tiene una connotación ética muy bonita. Entonces, si tú compartes con tus seguidores, de manera inevitable, tú creas una dinámica emocional muy bonita, que dices, no, es que estoy compartiendo, y por lo tanto soy buena persona, porque estoy dando al mundo lo que hago, se lo estoy mostrando. Hay que tener cuidado y hay que educar a los padres para que se den cuenta de que el lenguaje en las redes está muy bien estudiado para que nadie perciba estos pequeños detalles, estos eufemismos que modifican el plano de lo real, ¿no? Propuestas, y con esto voy cerrando. Recuperar la jerarquía, yo creo que es fundamental. Es decir, todo lo que tenga que ver con redes sociales implica una tiranía de la perfección o de la perfectibilidad. ¿Por qué? Porque nunca se muestran los procesos. Nunca se muestran los procesos. Una red social, cuando alguien publica algo, ya lo ha filtrado, le ha hecho 7000 fotos, lo ha puesto bonito, ha buscado la frase y lo sube. Y lo que tú ves es el resultado. Pero no tienen ni idea del tiempo que le ha llevado ni el proceso que ha implicado. Entonces hay que hacerles entender, sobre todo a los padres que le están dando por primera vez esas pantallas, que le digan a sus niños que eso no es real, que lo que están viendo es el final y que el final es digamos, un resultado imponderable de lo que ha costado llegar ahí. No se sabe. No sabemos cuántas fotos ha necesitado, no sabemos cuántos perfiles, no sabemos cuánto tiempo ha invertido en hacer eso, etcétera, etcétera. Luego hay que intentar bajar eso porque la pantalla esté ahí. Y luego tiene mucho que ver con activar el impulso a lo real. Es decir, si queremos recuperar gran parte del proceso de que la pantalla sirva al sujeto, el sujeto tiene que entender que el plano de lo real es infinitamente más atractivo y tiene narrativas más seductoras que el plano de lo digital. Y yo creo que aquí estamos fallando como educadores. Es decir, como educadores creo que lo que estamos haciendo es desentendernos de diseñar metodologías, trabajos y actividades para que la realidad se convierta en más atractiva que lo digital para ellos. Y esto sí es una deuda pendiente que creo que tenemos todos, y es volver a recuperar el atractivo de lo real. Es decir, cuando esos niños salen al patio en el recreo a jugar, encuentran una felicidad inmensa porque generan sus códigos y sus narrativas propias, ¿no? Bueno, pues esto habría de alguna manera que recuperarlo. Hay muchas maneras también de acercarse a ese tema digital. Aquí os he puesto una de las rutinas de pensamiento visual. Hay muchas rutinas de pensamiento visual para trabajar en un aula. Nosotros trabajamos varias, esta fue una de ellas, y es enseñar al alumno, en este caso eran de sexto y de la ESO, cuando uno mira una imagen, cómo debería de intentar leer la imagen, es decir, qué hay en el contexto, qué hay en la forma, qué composición tienen. Es decir, tú le enseñas a leer imágenes desde chiquitito, le enseñas a situarse en un proceso de duda constructiva. La duda no es algo negativo, ¿eh? La duda cartesiana es una duda constructiva, lo que busca es descubrir conocimiento y verdad. Entonces, dudar implica tener una actitud siempre de escepticismo constructivo. Cuando entienden esto y lo convierten en una habituación, entonces pueden acercarse de una manera maravillosa a cualquier red social, ¿no? Y se educa de alguna manera. Me voy a saltar el ejemplo, pero yo les ponía estas fotografías, les decía que hicieran preguntas, trabajaban estas preguntas hasta el 2017, un ejemplo que llevo a todos los sitios porque después de un año con ellos trabajando en clase, esas preguntas que eran muy sencillas, que son evidentes y que todos votaban, se transformaron en estas preguntas en el 2018. Y eran preguntas que no iban a lo evidente, sino que iban a los temas que había detrás de lo evidente. Es decir, los mismos alumnos, después de un año trabajando esa pedagogía de la mirada, pasaban de preguntar cosas evidentes porque se pelean, es decir, preguntas intrascendentes que no se pueden solucionar,
porque no está allí ni eres el fotógrafo, no sabes contestar a ninguna de esas, a preguntar por los temas que hay detrás de la fotografía. Y aquí sí se puede abrir un debate. Aquí sí podemos discutir, aquí sí podemos crear comunidad en el diálogo a través de la imagen. Se puede crear esa comunidad. Elaboración de los rituales, consejos para padres y madres que nosotros dábamos muy sencillitos. De bueno, cada vez que usted coja el móvil en casa, diga en voz alta qué va a hacer con el móvil. Dele sentido. Haga un acto consentido. Dice, sí, hombre, digo, pues sí, es una tontería. Pero tú estás en el salón, tus niños están viendo la tele y tú vas a ver el móvil porque estás aburrido. Cuando lo vayas a coger, dices, voy a coger el móvil y que quiero ver si ha entrado en WhatsApp. Y lo dice en voz alta. Lo mira, lo suelta. Al rato, voy a coger el móvil que voy a ver si ha entrado un correo electrónico. Es decir, dota de sentido el acto de coger una pantalla. Y que tus hijos entiendan que hay un sentido en lo que haces. Porque como no lo hacemos, al final se coge de manera instintiva y al final la pantalla te configura a ti el sentido. No eres tú el que le da sentido a lo que haces, sino al revés. Hay muchas cuestiones. En fin, no me voy a parar con todas, cierro con los elementos que configuran, uno de los elementos que configuran el pensamiento crítico y que creo que son quizás los más importantes en esa parte en la que adolecemos, ¿no?, de educación en este sentido, y es póngase en situación de alguien joven que tiene la posibilidad de modificar sus circunstancias. Las circunstancias, dice Ortega, yo soy yo en mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo yo. Ortega y Gasset, 1914. Una frase que todo el mundo conoce. Yo soy yo en mis circunstancias, dice Ortega, yo soy yo, vale, pero luego tengo mis circunstancias que no las elijo, que me tocan. Yo he nacido en Córdoba, me he criado en el sector sur, mis padres son de clase media, mi madre de clase baja pobre, yo tengo unas circunstancias que yo no elijo, me tocan, ¿vale? Cuando eres consciente de tus circunstancias, entiendes mejor las narrativas que van configurando tu vida. Pero no las puedes modificar. Tú puedes intentar hacer que tu vida sea mejor, pero las circunstancias están ahí. ¿Qué pasa cuando yo te doy la posibilidad de crear tus circunstancias? Por primera vez en la historia de la humanidad. Por primera vez. Es decir, tú creas unas circunstancias, las digitales, las virtuales, donde tú te presentas al mundo como te dé la gana. Te presentas como alguien de éxito, te presentas como alguien pobre, te presentas como alguien guapo, como te dé la gana. Entonces, claro, el adolescente que ve que sus circunstancias reales no las puede mejorar, pues porque, yo qué sé, tiene muchas entradas, no es especialmente guapo, está en un barrio que no termina de ser atractivo y tal, pero se puede crear una imagen donde su pelo es mejor, donde aparecen barrios más chulos, donde es más feliz comiendo. Es decir, esas circunstancias digitales que por primera vez en el mundo virtual tiene, son de un atractivo bárbaro para alguien que empieza a ver que su yo digital cobra importancia más que su yo real, o que le gusta menos. Y desde esa perspectiva los problemas vienen cuando se cruzan, es decir, cuando el mundo digital se adentra en su yo real y entonces encuentra más satisfacción en las respuestas que encuentra en esas narrativas que en las respuestas que encuentra en el mundo real. Termino con un ejemplo, y con esto cierro, yo creo que es de tiempo bien, ¿no? Con esto cierro, termino con un ejemplo muy sencillito, muy básico. En 1929, en el crack en Estados Unidos, encontraron muchos problemas para alimentar a la población. Entonces una empresa, Duff, que se le ocurrió en 1930 deshidratar los elementos que formaban parte del pastel de bizcocho. Deshidratarlos. Es decir, el huevo, la harina, los deshidrato, los convierto en polvito y los meto en un bote. De manera que lo único que tienes que hacer es rehidratarlo, echar agua, batir y meterlo en el horno. ¿Por qué? Porque la gente no podía comprar huevos, la gente apenas tenía acceso a la harina, etcétera, etcétera. Pero si tú compras este botecito, ¿vale? Duff, en este caso es pastel de jengibre, es nuestro famoso pastel de bizcocho, es igual. Es decir, el que hacemos con los yogur, pues el mismo, pero en este caso de jengibre. Bueno, pues desde este momento Duff en el 30 pensó que se iban a forrar. Nos vamos a forrar porque la gente no tiene dinero, pero compra esto y puede comer un pastel de bizcocho. No vendieron casi nada y no sabían por qué. Total, pasaron 1 año y medio de estudio y de investigación y pensaron que era un tema de publicidad. En el 32 cambiaron el diseño de la publicidad e hicieron esto. En el 32 ya teníamos un poquito más de dinero, la sociedad estaba a salir del crack y hicieron este pastel de jengibre con esta narrativa. Crearon una ama de casa batiendo, pusieron la fotografía ahí preciosa, pusieron esta leyenda que decía, os garantizo resultados perfectos, ¿no? Y pensaron, bueno, vamos a triunfar. Siguieron sin vender. Y no sabían por qué no vendía. Así es que al final hicieron un estudio de mercado real, se fueron a 15.000 amas de casa en centros comerciales y le dieron a probar el pastel. Le dijeron, pruebe usted el pastel, por favor, pruebe y dígame qué es lo que pasa. El pastel está malo. Y decía la ama de casa, no, sí está bueno. Es la estética. Pues no, la estética está rica. La forma, dice, no, tampoco. Entonces, ¿por qué usted no compra el pastel? Y construyeron una respuesta muy curiosa. Dijeron, mira, no compramos el pastel porque siento que yo no hago el pastel. Yo soy ama de casa, yo me dedico a cocinar.
Entonces, claro, esto no tiene ningún mérito. Yo le echo agua, lo bato, lo saco, le pongo 3 chorradas y yo no he cocinado el pastel. Entonces, si no puedo hacerlo, no lo hago. Y se dieron cuenta de que lo que la gente necesitaba era sentir que formaba parte de lo que hacía. Sentir que se integraban a lo que hacía. Así es que al año siguiente, creo que fue en 1935, ya 2 o 3 años después, hicieron lo siguiente. Sacaron de la receta los huevos. Ya se podían comprar huevos, había pasado la crisis, y los huevos los sacan fuera. Y dejan el resto de elementos. Y ahora le añaden esta frase, porque tú añades los huevos por ti mismo. Es decir, ahora tú vas a partir el huevo, lo vas a echar y vas a batir. Tú lo vas a hacer. Y puedes echar 2 huevos, o puedes echar 2 claras, o puedes echar 3 yemas, lo que tú quieras. Pero ahora ya lo haces tú. Y diseñaron una publicidad con 2 pasteles diferentes. Uno de chocolate con viruta, otro de nata escarchada con naranja. Y a partir de aquí triunfaron. Y triunfaron porque la gente empezó a personalizar. Yo creo que esto tiene mucho que ver con ese proceso de las pantallas. Es decir, nosotros tendríamos que darle a los padres, a las madres, y como educadores, tendríamos que darle, ¿no?, ese elemento básico, que es ese análisis crítico, esa pedagogía de la mirada, ese pensamiento crítico, como los polvitos, que son base. Pero hay que sacar de la ecuación a los huevos. Es decir, tú tienes que hacer que ellos vayan construyendo su identidad en el plano de lo real de manera personal. Tienen que sentirse implicados en esos procesos. Porque si no lo hacemos así, la gente va a sentir cada vez más homogeneidad, que era lo que le pasaba a los pasteles anteriores cuando todo el mundo hacía el mismo pastel de la misma manera. Entonces, todo el mundo quiere sentirse singular. Nuestras hijas, nuestros hijos quieren también sentirse singular. Y eso depende de que nosotros, aparte de los ingredientes educativos básicos que les demos, les prestemos ese proceso atencional en compañía que haga que se sientan únicos, aunque tengan la base como el resto, aunque tengan su pensamiento crítico, su buen vocabulario, etcétera, etcétera. En fin, espero no haberme enrollado demasiado y les doy gracias por su atención y gracias a Toñi por esta oportunidad.